Ok. Muchas gracias, compañero. Pues bien, entonces, el análisis de regresión y de correlación, como ya dijimos, son dos análisis diferentes, aunque andan ahí un poco asociados. Vamos a ver el de regresión primero. El de regresión, el análisis de regresión, lo que trata es determinar la relación, mírelo ahí como se ve, o la dependencia entre una variable, entre una o varias variables, sobre una que se llama dependiente. O sea, que cuando hay dependencia es porque uno depende y el otro es libre, no depende. Muchas veces no deben depender los dos. Siempre uno hay que depender del otro. Como dijimos, entonces, en la dependencia, en el análisis de regresión, lo que tratamos es de determinar, lo que nosotros tratamos en el análisis de regresión es determinar la influencia, pero matemáticamente, la influencia que tiene una variable o varias independientes sobre una variable dependiente. Como dijimos, vamos a poner la X con una I ahí, indicando que son muchas X y mucha B, que también cada X lleva su B, y cada vez que la X cambien, esta Y se va a alterar porque es la que depende de las X. Pues a eso se le llama un análisis de regresión. Pero eso ya ustedes lo han hecho en otras materias, en matemáticas, en física, en economía. Ya ustedes han hecho ese análisis. Lo que pasa es que no le llaman así, pero tampoco les explicaron de lo que, a dónde usted se está metiendo. Pero en la vida entera es así. La vida es, esto es la vida, la Y. Pues todo lo que usted haga en la vida depende de un conjunto de factores que son los que lo provocan. Pues eso es regresión. Por eso en estadística, en matemática, en la vida, hay dos elementos que están presentes siempre, que es la regresión, el análisis de regresión, y también está presente lo que se llama la estadística bayesiana. Eso está, cuando quiera que usted esté parado, allí ya está. Porque algo de lo que usted está haciendo ahí depende de algo. Entonces, nuestro trabajo consiste en aprender eso, a determinar la influencia de esta variable X sobre la Y. Y eso es nuestro ejercicio. Entonces, la regresión la hay de diferentes tipos, vamos a decir así. Diferentes tipos de regresión. ¿Cuáles son esos tipos de regresión? Bueno, lo primero es que tenemos lo que se llama la regresión simple. ¿Cuándo hablamos de una regresión simple? Bueno, cuando solo hay una variable que es la que está incidiendo sobre otra dependiente. Entonces, si nos vamos aquí atrás, vamos a ver eso, que hay diferentes tipos de regresión. Véalo aquí. Cuando digo de regresión, ese término es muy técnico. Es importante que sepa que lo que nos estamos refiriendo es a distintas relaciones de dependencia entre factores. Hay factores que son simples, como ese, es un factor lineal también. Siempre que tengamos una sola X, hablamos de un análisis simple. Siempre será así. Por ejemplo, en el primero tenemos una sola X. Pues eso es un análisis simple. En el segundo tenemos una sola X también. Mírelo aquí, aquí hay una X, mírela ahí en amarillo y mire la otra aquí al cuadrado. Pues también eso es simple. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda? Que la primera es simple y lineal y la segunda es simple, pero no es lineal. Entonces aquí es no lineal simple y aquí es lineal simple. ¿Pero por qué es simple? Porque tiene una sola variable independiente, es decir,
existe una sola variable, un solo factor que está provocando el dependiente, que es la Y. Entonces ahí eso es simple. También tenemos la múltiple. Esa es la que más ocurre en la vida, la múltiple. ¿Por qué ocurre más en la vida? Bueno, porque es que casi todo en la vida depende de muchos factores. O sea, no hay casi nada que ni que dependa de un solo factor. Pues por lo tanto, entonces, cuando se dice de una regresión múltiple, le está diciendo de un análisis donde se mide la influencia, la incidencia, la provocación de un conjunto de factores que generan un factor dependiente. Y eso es todo en la vida. Por ejemplo, el peso del cuerpo depende de muchos factores. El peso del cuerpo, que es una variable clásica que la conoce todo el mundo. El peso del cuerpo, si lo representáramos por una Y, ese peso del cuerpo, ¿de qué depende? Oh, el peso del cuerpo depende de la edad. Sí, señor. A medida que usted le aumenta la edad, el peso del cuerpo aumenta. El peso del cuerpo depende del sexo. Los hombres pesan más que las mujeres, en casi en todos los casos. Otro elemento que afecta el peso del cuerpo, o la estatura. Las personas más altas pesan más que los que son más bajitos. Entonces ahí hay un peso del cuerpo, unos elementos. El peso del cuerpo depende de la alimentación. Si hay gente que come poco, bueno, pues está flaco y pesa poco. Entonces la alimentación afecta el peso del cuerpo. El peso del cuerpo depende del tipo de alimentación. Cuando digo alimentación, va la cantidad y el tipo también. Pero también depende si usted hace ejercicio. Es decir, si usted es una persona que no hace ejercicio, entonces el peso de su cuerpo aumenta más. Pero hay factores también como la herencia. Hay gente que es pesado porque pesa y ya. Bueno, esos son elementos que afectan el peso del cuerpo. ¿Qué pasa si yo pudiera escribir una ecuación donde yo dijera qué tanto afecta la edad al peso del cuerpo? ¿Qué tanto afecta el sexo al peso del cuerpo? ¿Qué tanto afecta la estatura al peso del cuerpo? ¿Qué tanto afecta la alimentación al peso del cuerpo? ¿Y qué tanto aumenta, afecta el que haga ejercicio o no? Entonces, todos esos factores combinados son los que generan el peso del cuerpo de una persona. Pues el análisis de regresión lo que trata es de determinar en cuánto afecta cada elemento de eso al peso del cuerpo. Y eso es un análisis de regresión. Pero eso se quiere hacer en todo. Todo el mundo quiere saber cuáles son los factores que afectan su aprendizaje. Todo el mundo quiere saber cuáles son los factores que afectan su salud y todo. Entonces, en donde quiera está la regresión conectada. Entonces, para hacer un análisis de regresión hay que dar diferentes pasos. Vamos a hablar del simple primero. En el análisis de regresión simple, lo primero que tenemos que hacer es conocer lo que se llama el diagrama de dispersión. Ya ese es el procedimiento ahora. Haga el diagrama de dispersión. Debe tener datos, o sea, de alguna manera usted tuvo que levantar datos aquí, vamos a suponer, sobre la talla de la persona y el peso. Usted tuvo que buscar datos de alguna forma, encuestó, midió gente, entrevistó gente en la calle, usted quiera. Pero tuvo que buscar datos para hacer esa tabla que está ahí. Bueno, entonces ya tengo mi dato. Ahora yo tengo para cada persona, le medí la estatura y le medí el peso de su cuerpo. Bueno, yo quiero generar una ecuación matemática que me diga, siendo el peso la Y, yo quiero que esa ecuación me diga que cada vez que la aumente la estatura o cambie, el peso del cuerpo va a aumentar. Ponce ese ejemplo. Los economistas les gusta que le hablen de ingreso y de esas cosas. Por ejemplo, en qué tanto aumenta su gasto en función de su ingreso, de ese estilo de vida y ese tipo de cosas. Cada quien lo quiere en su área. Bueno, entonces en economía, en trabajo, en sociología,
se requiere en agronomía, se requieren otros elementos. En medicina se quiere saber el peso del cuerpo versus la estatura. En agronomía, por ejemplo, si usted tuviera la producción de agrícola, entonces esa producción va a depender de una ecuación que también es múltiple, pero vamos a hacerla simple aquí. Por ejemplo, supóngase que usted va a estudiar la producción en función del fertilizante. Si usted le echa fertilizante a un producto, él va a cambiar, va a producir más. Si no le echa, si le echa poco, se lo echa a destiempo, cosas así, entonces la X sería el fertilizante y la Y la producción. Entonces, le quiero dejar dicho con eso que el análisis de regresión depende a qué se le aplica. Por ejemplo, en economía hablan de la econometría. La econometría no es más que el análisis, la aplicación del análisis de regresión a datos económicos. Pero no es que eso es de economía solo, eso es de todo el mundo. Ahora, los economistas, ponerle un nombre bonito ahí para ellos, le pusieron de que econometría, pero eso es lo mismo. La econometría no es más que la formulación de un modelo, de una fórmula matemática, donde se expliquen los factores que influyen o que generan una variable económica. Y eso es la econometría. Por supuesto, tiene mucho detalle, porque entonces tiene que saber de teoría económica. Pero si eso lo aplicáramos en medicina, pues ahora tengo que saber de teoría médica para poder que eso se aplique, porque tampoco es así. Tiene que conocer de la naturaleza de lo que se te estudia. Si no, no te da. En física se hace lo mismo, pero tiene que saber de la naturaleza física. Bueno, ¿qué es el diagrama de dispersión? El diagrama de dispersión es una gráfica como esa que está en pantalla, mírenla ahí, que nos muestra esa gráfica. ¿Qué hicimos aquí en primer lugar? Lo que se hizo fue hacer un gráfico de esas dos variables. Se puso el peso del cuerpo en libra en la columna Y, en la columna vertical, pues eso se llama la ordenada, y en la sisa, en la línea horizontal, se puso el cuerpo, el peso, porque el peso es el que es independiente, digo, de la estatura, esa es la que es independiente. Entonces, para cada valor de la estatura hay un peso. Entonces, ese gráfico se hace por lo general para uno ver qué tipo de relación existe entre esas variables. Por ejemplo, si quisiéramos un lineal simple, eso no tiene que representar, por ejemplo, una ecuación en una línea recta, así. Pero algunos podían complicar un poquito y decir de que esa ecuación es como por ahí. Porque también depende de la destreza del que haga el análisis. Entonces podía ser una ecuación que dé una fórmula como esa o cualquier otra. Pero siempre lo que tiene como finalidad es representar la relación entre el peso del cuerpo y la talla, pero en vez de tenerlo así en esos puntos, que sea a través de una ecuación como esa que diga Y igual a A más BX. ¿Cuál es el trabajo suyo? Primero se hace el diagrama de dispersión para conocer el tipo de relación, porque yo no me doy cuenta con esos datos de que eso se puede explicar con una ecuación y una línea recta o una ecuación lineal. No, yo no puedo ver eso así. Entonces yo lo veo aquí y sí me doy cuenta que esos puntos no se alejan tanto de una línea recta. Entonces para eso se hace el diagrama de dispersión. En algunos casos ese diagrama va a dar una cosa como esta, así. Ese diagrama, cuando yo lo hiciera, me va a dar una cosa así. Por ejemplo, vas a empezar aquí, cogiendo un punto, ahí hay un punto, otro aquí, otro por aquí, ahí, ¿verdad? Otro va a venir para acá, otro aquí. Cuando a medida que yo ponga mi punto, van a venir así. Y así, y después vuelve y sube, después vuelve y baja. Entonces, esos puntos no están en una línea recta, ellos están como así. Una cosa así, ¿verdad? Entonces, en este caso, yo tengo que estudiar matemáticamente
cuál es la fórmula, que ya no va a ser como esta, ya que a lo mejor tengo que usar una función trigonométrica que haga eso, o lo que sea. Bueno, pero eso lo sabe el estadístico, lo sabe el econometrista, y ellos saben eso, cómo se determina el tipo de relación que hay, porque no, muy pocas cosas son en línea recta, pero bueno, se asume eso de que se puede explicar con una línea recta. Si usas una ecuación inadecuada, entonces eso te va a provocar que algunos elementos se van a afectar, como es como se dice más adelante, vamos a verlo, lo que se llama el análisis de determinación. Pero eso lo vamos a, ese término lo usé ahí, pero vamos a ver un poquito, a ver hoy. Bueno, después que tenemos nuestro diagrama de dispersión, es el que nos va a decir el tipo de ecuación, si es una regresión lineal, si es no lineal, si es exponencial. ¿Qué quiere dejar dicho eso? Usted tiene que saber en matemática cómo se regrafica una ecuación y cómo esa ecuación que representa. Entonces, por eso es que el estadístico tiene que tener cierta destreza matemática para saber qué expresión matemática, si es trigonométrica, logaritma, exponencial o cualquier otra, o polinomial, es la que me expresa la relación entre dos variables. Hay gente que le dan con un software o lo que sea y le da el resultado, sí, pero no lo hiciste correcto porque de antemano lo que tú tenías que ver es para decirle al software que eso no es una ecuación lineal, que es de otro tipo, para que el software lo haga con esa ecuación. Eso es porque ya hoy día casi todo el mundo lo quiere hacer con software. Ya muy poca gente quiere hacer el trabajo como se hacía antes, que usted sabía de dónde estaba saliendo cada cosa. Entonces, bueno, en una ecuación de regresión existen lo que se llaman los coeficientes. ¿Cuáles son los coeficientes? La A, ese es un coeficiente dentro del análisis de regresión. Y la B es otro coeficiente. Después que usted determina la ecuación, esos dos elementos son constantes, la A y la B. Estamos hablando dentro de una regresión lineal simple. Los valores A y B pueden tomar valores desde menos infinito hasta infinito positivo. Mírenlo aquí. Se le llaman así los betas. Los betas, la A, se le llama beta cero. En la mayoría de los estudios, así le dicen. La A se representa por una beta cero. Y por eso tiene la K puede ir hasta cero. Y los otros beta, que no son cero, no son beta cero, vamos a poner el beta 1, el beta 2. Esos elementos pueden tomar cualquier valor, desde menos infinito a infinito. O sea, eso no tiene límite, puede ser negativo, positivo, etc. Si le da cero, si un coeficiente de eso da cero, implica que es un beta 1, beta 2, que sea. Si da cero, implica que esa variable no tiene influencia sobre la dependiente, si da cero. Si le da negativo, o sea, menor que cero, les está diciendo que esa variable, la que sea, tiene una influencia negativa, es decir, que mientras ella aumenta, la otra va a disminuir. Eso es lo que le está diciendo. Si le da mayor que cero, entonces eso le está diciendo que mientras una está creciendo, la otra también. No importa que sea fraccionario, no importa. Como quiera, si una está creciendo, la otra está creciendo también. Entonces, la beta cero, que miren aquí, la pusimos que es la A. La beta cero es lo mismo que la A en la ecuación, que es el primer término, el coeficiente. Si da cero, eso le está diciendo que la variable XY, la relación entre la X y la Y, tenemos aquí la X y la Y, les está diciendo que si cuando haga mi análisis, ella va a pasar por el eje, por el punto del eje 0, 0, por ahí, es decir, donde la X vale 0 y la Y vale 0. O sea, pasa por el origen, así lo dicen los matemáticos. Entonces, eso es
los valores que puede tomar la A y la beta. Ahora vámonos, ¿qué significa eso? Porque hablar de beta y cosas de esas, yo no sé lo que eso significa, entonces también estoy perdido. Bueno, vamos a explicárselo aquí. Yo no, lástima que no lo puse ahí. Dijimos que se pueden llamar beta. Yo puedo escribir esta ecuación así. Vamos a escribirla así. Beta 0, porque A es beta 0, dijimos. Beta 0 más beta 1, porque nada más hay una sola beta. Beta 1 por X. Vamos a llamarle así. ¿Cómo se llama la beta 0? O la A, es lo mismo. Eso en una ecuación de regresión se llama el intersecto o término independiente. ¿Y qué significa eso en la vida real? O que ese es el valor que toma la Y cuando la X esté 0. O sea, cuando esta X valga 0, que no exista, no esté presente, la Y va a tomar el valor de A, es decir, va a tomar el valor beta 0. Si la ecuación fuera así, por ejemplo, en la vida real, Y igual a 2 más 3X, voy a dejarla ahí, esa ecuación, me gusta esa, más 3X, si esa fuera la ecuación que representa la relación entre la X y la Y, es decir, entre la variable dependiente y la independiente, si esta le asignamos un 0, o sea, cuando esta valga 0, esta vale 2. ¿Usted lo ve ahí? Porque aquí yo voy a tener 3 por 0, 0, más 2, 2. Entonces, ese término se llama término independiente o intersecto, porque es donde se intersecta la X y la Y en el eje caterciario, es decir, donde corta el eje Y, el eje la X. Y eso es eso. Pero lo importante es que sepa que eso lo que significa es cuánto valdría la Y, la variable dependiente, si la independiente no existiera. Por ejemplo, si fuera el peso del cuerpo que se expresara con esa ecuación, entonces el tipo dice, él pesa 0. Nunca se pesa 0, pero vamos a suponer que pesara 0. No, si no, él mide 0, porque la X es la estatura. Si mide 0 estatura, entonces el peso del cuerpo vale 2. Digamos que eso es libras, 2 libras. Pues esto es el gasto. Sí, pues entonces eso quiere decir que aunque usted no tenga ingreso, usted va a gastar como quiera. Si o sea que se lo coja a otro o lo que sea, de alguna manera va a gastar. Entonces ese es lo que llama el término independiente. Si ese fuera 0, ese valor, entonces quiere dejar dicho que solamente esa Y depende de X. No hay ningún otro factor que influya. Bueno, la Y, como ya dijimos, a eso se le llama variable dependiente. Es decir, es la que toma valor como consecuencia del cambio de la X. El 3 que es la beta 1, ese es el 3, la beta 1. Bueno, en esta ecuación, ese 3, ese se llama coeficiente de regresión. En cualquier ecuación, no importa cuánta X tenga, cada X tendrá su beta. Entonces, en ese caso, cada beta se llama coeficiente de regresión. La A siempre será una sola, o la beta 0. Pero la beta 1 y la X1 podrían ser muchas X, depende de cuántos factores influyan. Pues entonces tenemos que el 3, que es la beta 1 en este caso, o cualquier otra beta, entonces se llama coeficiente de regresión. Que también los matemáticos le llaman el valor de la tangente del ángulo de inclinación. Y en un análisis de derivada, ese 3 es el valor de la derivada de la ecuación. Eso es lo mismo. Y en estadística y en econometría, a eso se le llama coeficiente de regresión, pero todos están hablando de la misma cosa. Ese es el valor de la tangente del ángulo de inclinación de una ecuación. O sea, si la ecuación crece así, ese valor que está ahí es lo que me mide
la tangente de ese ángulo. Usted ve que a medida que ella abra más, ese valor aumenta, porque la tangente aumenta. Pero puede ser negativo también, pero que va a tener negativo. Eso se llama el coeficiente de regresión. Ahora, ¿qué le mide el coeficiente de regresión? El coeficiente de regresión, cualquiera que sea, lo que mide es el número de unidades que cambia la variable dependiente, esta que está aquí, la Y, por cada unidad que cambie la independiente, que es la X. Vamos a verlo en esa misma ecuación. Ahí lo voy a hacer, mire, voy a ponerle tinta roja. Mire, supóngase que la X, vamos a poner el valor de la X. Vamos a darle a la X el valor de 1. X vale 1. ¿Cuánto va a valer la Y ahora cuando la X vale 1? La X vale 3 por 1, 3. Más 2, 5. Ahora la Y vale 5. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a aumentarle a la X 2 unidades. Es decir, que lo voy a poner 3. La X ahora vale 3. Mire lo que va a pasar. 3 por 3, 9. Más 2, 11. Entonces esta vale 11. Chequé lo que pasó. Vamos a volver al azul ahora. La tinta azul. Chequé aquí. Esta X aumentó en 2. O sea, la X aumentó en 2 unidades. ¿Y en cuánto se aumentó la Y? O en 6. ¿Y quién es 6? 2 por 3. Es decir, 2 veces las 2 unidades que aumentó. 3 veces las 2 unidades que aumentó la X. Entonces, por eso es que el coeficiente de regresión lo que dice en cuántas unidades se aumenta la variable dependiente por cada unidad que aumente la variable independiente. Y eso es lo que mide. No importa en qué análisis usted esté haciendo, en economía, en sociología, en medicina, en ingeniería. Eso es lo que dice eso. Ahora, siempre tiene que saber que en la vida real, la X tiene que estar influenciando la Y, si no, no. O sea, nunca puede hacer un análisis de regresión de una variable aquí que en la vida real no influye, porque te va a dar matemáticamente, pero en la realidad no tiene sentido. Y la X toma valores de manera independiente, por supuesto, dentro de un rango. Por ejemplo, si la X fuera la edad, la X fuera la edad, entonces usted nunca puede tener una edad y que de 200. O sea, la edad no llega a 200. No le ponga 200, que no te va a dar. Tampoco la edad da menos 5. Eso son mentiras. Lo mínimo que puede tener la edad es 0. Quiere decir, usted está acabando de nacer, la edad es 0. Pero bueno, póngale valores prudentes, siempre entre 0 y 100, cosas así, si es la edad. Si fuera la estatura, muy pocas personas pasan de 8 pies, pues entonces nunca vas a poner una estatura de 14 pies. No, porque no hay gente de 14 pies, entonces siempre tiene que tener un conocimiento previo de en qué rango es que cambian sus datos para que pueda tener algo con sentido. Porque no crean nunca que la estadística y la matemática son locas y ya tienen su control. Entonces ahí es así. Pues bien, aquí tenemos graficado, lo mismo que ya vimos ahorita, el diagrama de dispersión. Vamos a limpiar la pantalla para que lo vean. Mírenlo ahí. Aquí tenemos el diagrama de dispersión. Vuelvo y le digo, se hace de primero con la finalidad de conocer el tipo de relación que hay entre la variable independiente, en este caso es la talla, y la variable dependiente, que es el peso del cuerpo. Entonces, esos son los pasos para hacer una medicina de regresión. Luego que tiene eso calculado, es que usted me tiene que aprender a calcular a A y a B, o a beta 1 o a beta 0. Vamos a escribirlo ahí también, que también lo puede llamar, o beta 0. ¿Cómo está mi beta? Yo tengo una fórmula aquí. Espérense un segundito, le voy a escribirlo como usted me gusta. Inicio, aquí, sin insertar, que no lo hizo, dice
Dar símbolos. Es para poner la beta ahí, como es. Tengo mi beta por aquí, mírenla ahí. Entonces yo voy a poner ahí beta 0 más el otro beta X que voy a poner ahí ya. Es para que se vean las dos cosas que es lo mismo, es lo único que estoy haciendo. Beta 1 X. Entonces esto lo voy a poner en mayúscula y esto lo voy a poner en subíndice para que se vea ahí como subíndice, lo que se vea muy elegante, nada más, eso es uno más. Mírenlo ahí, bajó como subíndice ahí y aquí también. Entonces, ahí yo estoy haciendo la ecuación. Fíjense que esa es lo mismo. Puede ponerte un igual ahí también. Eso es lo mismo. Entonces, usted tiene aquí la ecuación. ¿Cuál es el trabajo suyo? O en saber determinar a A y a B, o a beta 1 y a beta 2. Digo a beta 0, apréndase eso. Usted aprendió eso, ya usted sabe formular la ecuación de regresión. Ese es su trabajo, aprender a generar eso. Pero en este caso es fácil porque estamos tratando de una ecuación lineal simple. En una ecuación, en un análisis de regresión múltiple, ya eso se complica más, porque ahí ya tiene que saber de matemática, de álgebra matricial y todo ese tipo de cosas, pero también están los software ahí que ya tienen todo eso montado. Entonces ya usted lo maneja con Excel o con lo que quiera. Bien, entonces miren las fórmulas que se usan. Este es un sistema matricial, esto que está aquí. Eso se llama un sistema de ecuación. Entonces, lo suyo es aprender a calcular a A y a B. Con esas fórmulas, con esas dos que están ahí, usted puede pasar a las otras. Pero fíjense que hay varias fórmulas y hay más. Yo no puse todas. Con este sistema de ecuaciones, se pasó aquí. Dice que se puso la fórmula de A y la de B. Pero también miren aquí con otra fórmula, con esta y con esa. Con cualquiera de esas, usted puede calcular a y a B. Alguien dirá, y sí, ¿cómo hago eso? Vamos a verlo ahora en el ejercicio. Aquí están todos mis elementos. Entonces aquí está calculado. Están las fórmulas ahí puestas, la que yo usé, porque puedo usar otra. Bueno, la primera fórmula que usamos fue para calcular la A. Vamos a poner la más grande ahí, porque yo sé que hay algunos de ustedes que necesitan ver más. Vamos a hacer más grande. Y esta también. No quiero que se me fue para abajo una cosa ahí. Por eso es que está chiquita. Pero está bien. Lo vamos a poner que se vea. Un momento esto más chiquito. Y le doy aquí eso. Se pone pequeña toda esa letra y me imagino que ella va a subir ahí. Bueno, pero si no sube, no importa. Ustedes son inteligentes y entienden lo que yo estoy haciendo. Sí, subió. Ya subió todo el mundo. Ahí está bien. Entonces aquí, este también. Está bien. Estos son mis datos. Chequea aquí. Aquí tenemos datos para aplicar y calcular una ecuación de regresión lineal simple. Mírenla aquí. Aquí tenemos 12 empleados. Mírenlo aquí. A cada empleado se le midió cuántas horas extras se le pagaron. Entonces, del trabajo que hizo cada empleado, se midió cuánto le ingresó a la empresa, porque parece que se le paga hora extra, porque de alguna manera va a dejar un beneficio más que si trabaja en horario normal. Entonces, de alguna manera inteligente, en la empresa, recursos humanos, finanzas, yo no sé quién, determinó, ok, a ese empleado se le pagaron 4 horas extra y la empresa tuvo un ingreso por esas horas extra de 22.915 pesos. A este se le pagaron 8 y solo dejó 17.000. Este 5 y así. Bueno, con eso mismo fue que hicimos el diagrama de dispersión.
y lo queremos explicar a través de una ecuación lineal simple, donde me diga que por cada hora extra que se agregue, el ingreso de la empresa va a aumentar en tanto. Ese es el fin. Pues para hacer esta ecuación, esta que está aquí, que es la A, necesitamos la suma de la Y. ¿Quién es la suma de la Y? Este número que está aquí. Mírenlo ahí. Necesitamos la suma de la X cuadrado. La suma de la X cuadrado, que es esta columna, mírela aquí. Entonces, mírelo ahí en la fórmula donde se puso. Ese menos que está ahí es ese que está ahí. La suma de la X, mírela aquí, mírela aquí. 85, mire el 85 ahí. La suma de la X por Y, o mire la suma de la X por Y aquí, la sumatoria, mírela aquí, es este número que está en negro ahí, mírelo ahí. Tenemos esa parte hecha. En el denominador tenemos 12. ¿Quién es 12? O que hay 12 elementos aquí, mírelo ahí. Entonces, n igual 12. La suma de la X cuadrado viene de nuevo, mírela aquí, mírela ahí. Y la suma de la X al cuadrado, ¿te ves que esas dos cosas no son iguales? Por eso, que ya ve que le enseñamos lo que era el pensamiento estadístico. Era para que ustedes supieran que no es lo mismo la suma de los cuadrados que el cuadrado de la suma. Para eso era, porque sería que de una manera ustedes iban acá y aquí. Pues se hizo esa operación aritmética y eso dio 16.984.20 pesos. Pero eso es solo la A. Eso es en la ecuación que estamos formulando. En nuestra ecuación, lo único que estamos teniendo es la A, que dio 16.984.20. Yo estoy repitiendo a la gente que sabe de eso. Ya, pero bueno, eso es la A. Lo único que hemos puesto es la A. Eso es la A. Ahora nos falta escribir aquí más la B. Falta calcular la B. Entonces la B se calculó con esta fórmula. La N vale 12, la suma de X por Y, la igualito que ahorita. Y eso nos dio un número que lo voy a buscar para allá abajo porque se me fue. Entonces, déjenme buscar ese número. Estoy aquí y buscar el número, el valor que dio la B. La B dio, mírenla aquí, 516.83. Bueno, eso es la B. Entonces aquí va más, aquí, más 516. Pues escríbanlo en una misma línea, todo lo que yo estoy escribiendo ahí, escríbanlo en una misma línea ustedes. Punto 83X. Eso lo tiene que quedar en una misma línea. A mí es porque la pantalla no me da ahí. Por eso. Pues esa es mi ecuación. Esto es la B ahora. Esa es mi ecuación de regresión. Y aprendimos a hacerla ya. Entonces, si usted se aprende eso con esa fórmula, ya usted va cómodo. Pues esa ecuación que está ahí, mírela aquí a donde está en amarillo. ¿Está ahí? Ahí tiene la ecuación. Usted llegó al final. Ahora, ¿qué le está diciendo eso? Que si nadie se le pagara hora extra, es decir, si no se pagara ninguna hora extra, es decir, la X fuera 0, esto fuera 0. Pues entonces la empresa va a tener un ingreso marginal de 16.984.20 pesos fijo. No, eso no va a cambiar, no cambiaría. Ahora, ¿qué pasa si aumento una hora, si pago una hora extra? Voy a tener los 16.984.20 más 516.83 por 1. Y si fueran 2, lo multiplico la X por 2 y así sucesivamente. Entonces, así tiene la ecuación lineal simple. Entonces, si usted sigue hacia adelante, tiene que aprender a calcular más cosas. Y bueno, voy a entrar despacio para allá porque cada valor de esos que hemos calculado, los beta 1 en este caso, que vale, este beta 1 vale 15.16, tienen una varianza
y tienen un intervalo de confianza también. Igualmente, la ecuación también tiene su varianza y todas sus cosas, igual como lo hemos aprendido en otros análisis. También aquí eso va. O sea, tiene que saber cómo se calculan los coeficientes, digo, los intervalos de confianza, y eso se hace en prueba de hipótesis, igual que lo que lástima que el curso usted es más corto, pero usted con eso aprende todo ahí. Bueno, entonces, si usted aprende eso bien, hacer todos esos análisis de regresión y bien hecho, entonces usted va también a aprender a hacer el intervalo de confianza y calcular la varianza, porque esos son valores promedio todos. O sea, la ecuación esa que acabamos de calcular es un promedio. Entonces, esa ecuación que acabamos de calcular, eso ustedes ven, eso es un promedio, eso. Esa es la relación promedio de esos valores. Entonces, cada beta de eso tiene una varianza. La varianza, ustedes saben que es una medida de variabilidad que me mide qué tanto se diferencia un valor del otro. Pues con esta fórmula que ustedes ven aquí arriba, se calcula la varianza del coeficiente beta 1 o B1 o beta 1, como le llamen, se calcula con esa fórmula. ¿Cómo obtengo la varianza de arriba, la que está en el numerador? O con esta formulita que está aquí. Usted resta a cada valor de la variable y, le resta su promedio, lo eleva al cuadrado, y eso lo divide entre n menos 2 y te da la varianza de la y. Entonces, la varianza de la beta 1, que es la que andamos buscando, esta que está aquí, la varianza de beta 1, o varianza de beta, que también me llaman así, se calcula con esa formulita que ustedes ven ahí, es decir, la suma de x, digo de y menos y media entre n menos 1 dividido lo que está aquí en el denominador, que es esto que está aquí. Si usted hace ese ejercicio, le va a dar, usando la misma tabla que yo tengo allá, ese valor. Entonces, quiere haber dicho que el beta, la varianza de la beta 1 es 14.314. Pero eso es para el que evalúa, porque generalmente la gente lo que hace es que calcula la ecuación y suelta eso ahí. Pero en un análisis crítico, por ejemplo, para establecer una fórmula que explique, por poner un ejemplo, la relación entre el número de horas que se pagan extra y el ingreso de la empresa, si usted quiere hacer un análisis de eso de verdad para que tomar una decisión rigurosa, debe también saber su variabilidad y su costo. Por eso calculamos la varianza. Pero en la gente normal, común, lo que hace es que calcula la varianza y suelta eso. También el beta 0, que es la A, mírenlo ahí, dice varianza del coeficiente A o beta 0, B0. Ese se calcula con esta fórmula. Siempre tiene que usar esta formulita que ya la expliqué ahorita. Entonces, esa varianza de beta 0 va a ser igual, o la varianza de A, que a mí se llama así, va a ser igual a eso que está ahí por esto que está aquí al cuadrado, míralo ahí, pero míralo ahí arriba también, dividido entre n, que en este caso es 12, por x menos x media al cuadrado. Entonces aplica esa fórmula, mírala aquí, y obtenga la varianza, pero ahora es la varianza de el término independiente. Entonces usted va a darse cuenta si se dispersa mucho, porque ya lo que le da es un intervalo de confianza. No es un promedio. Aquí están los cálculos de cada uno que se hizo. Aquí están, arriba está el resumen, pero aquí está la tabla de qué se hizo y dice cómo se obtuvo, por ejemplo, ayer sombrerito. ¿Cómo te tuvo ayer sombrerito? O aplicándole la ecuación a cada uno de estos valores de la I. ¿Qué significa eso? Cogimos la ecuación, que la sabemos, ya calculamos a A y a B arriba. Entonces, a esa ecuación se le dio el valor 1, aquí, a la X. Pues eso dio este valor.
Después se le dio el valor 2 y dio este. Después le aplicamos el valor 3 y dio ese. Y así sucesivamente. Entonces, después se calculó la diferencia entre ese y ese y se elevó al cuadrado. Y nos dio esos valores que están ahí grandotes. No sé si son tan ciertos. Bueno. Entonces, así se obtuvo. Fíjese que la suma de la Y sombrerito, vamos a llamarle así, es decir, de la suma de los valores que tuve con la ecuación, que también se le llama así, Y sombrerito, porque es estimado. Y la de la Y no estimada tiene que sumar lo mismo. Mientras, si eso no le da lo mismo, algo te está haciendo mal. Pues, de ahí se tuvo el número ese grandote, que es el que está entrando en cada uno de sus factores, y se calcularon las varianzas de beta 1 y beta. Eso tienen que practicarlo bien, porque si no, no se coge. Eso requiere dedicación y entendimiento. Porque si usted no sabe para qué hace eso, tampoco le sirve. Es decir, el trabajo estadístico, si yo no sé para qué lo estoy haciendo, eso no me está sirviendo. No, suelte eso. ¿Por qué? Porque la estadística es un lenguaje. Es un lenguaje de decir lo que la palabra sola no puede. Entonces se habla con estadística y la estadística te dice, mira, esto pasa así. Y si lo entiendo ahí, entonces sí se lo puedo decir a cualquiera con palabras. Bueno. Luego que tenemos eso, se calcula también dentro de un análisis de regresión lo que se llama el análisis de determinación, que se mide a través de lo que se llama el coeficiente de determinación. ¿Qué es lo que mide ese análisis dentro de la regresión? El ejercicio está hecho ahí en su tamaño. Lo que tienen que saber es qué están haciendo. Por más que yo quiera, no puedo hacerlo. Por eso traigo todo hecho, para que vean de dónde está saliendo cada cosa. Entonces, dice, oye, ¿de dónde está sacando la Y sombrerito? O míralo ahí, él cogió la ecuación, y el valor de A yo lo tengo, el valor de B lo tengo, y cogió los valores de la X, que también están allá en la otra tabla, y se lo fue dando a cada valor de eso y le dio eso. Recuérdense que tenemos una variable X que representa las horas extras, la sustituyó en esa ecuación. Y entonces eso le dio la Y sombrerito. Entonces de ahí él pasó aquí porque lo que él necesitaba calcular era esta diferencia al cuadrado. Así que ese número, ¿cómo se obtuvo? Resto S menos S y se elevó al cuadrado. Eso dio 22.915 menos 19.000, eso dio 3.000 y pico. Eso se elevó al cuadrado y dio ese que está ahí. Este 17.000 se le restó ese 21.000 y esa diferencia se elevó al cuadrado y dio eso que está ahí. Entonces, todo eso después se sumó y se dividió entre n-2 y dio ese que está ahí. Y esa es la varianza de el coeficiente de varianza. Eso no se llama la varianza, se llama la diferencia cuadrática promedio que hay entre estas dos ecuaciones, pero está al cuadrado. Entonces, en base a eso, se calcula lo que se llama el coeficiente de determinación. El de coeficiente de determinación tiene tres componentes. Uno, lo que se llama la desviación total, que es la Y menos la Y promedio. Eso te mide los elementos de la varianza. Está la explicada, la desviación, que es la diferencia entre cada valor real de la y lo que da la ecuación para un mismo valor de la X. Y la no explicada, la no explicada fue esa, y la explicada es lo que da la ecuación menos la Y promedio, que es el promedio ustedes saben cómo se obtiene, sumando y dividiendo entre la cantidad de valores. Entonces, es importante que se sepa que esas sumas, se puede representar así, de que esta diferencia es lo mismo que la decomposición de esta diferencia.
Eso ustedes lo vieron, hay un componente que se llama análisis de varianza. El análisis de varianza participa aquí, porque hay eso mide una varianza y eso mide otra. Entonces, ¿qué es lo que hace? Que coge la varianza total y la decompone. Y eso es lo que hace eso. Entonces, fíjense que cada elemento lo va diciendo aquí. Vamos a poner para que suba la fórmula entera. Pero eso sí, que la vean todo ahí. Vamos a hacer la aquí. Ahí, aquí, y para que suba, para que vean todo en la misma página. Y le doy ahí. Ahora sí, mírenlo ahí. Aquí está la suma de cuadrado total, que no es más que este primer elemento elevado al cuadrado y sumado, porque eso para cada X, para cada valor tiene uno. Pues lo suma todo al cuadrado y eso le da la suma de cuadrado total. Después va el segundo, esta aquí está, que es la suma de este, y eso se llama la suma de cuadrado del error. El error es lo que no explica la ecuación, así que se llama error. Y aquí está la suma de cuadrado de la regresión, que no es más que lo que si le restamos a cada valor de la y sombrerito, que es la ecuación, menos el promedio de la y. Y eso se llama así. Ahora, ¿para qué hacemos eso? Para calcular el coeficiente de determinación. ¿Qué nos mide el coeficiente de determinación? Vos tengo que saber eso también. El coeficiente de determinación, que se llama R cuadrado, mírenlo aquí, lo que nos mide qué tanto esa ecuación de regresión representa los valores, o mejor dicho, la relación entre la X y la Y. Suena eso como bien, pero se requiere un poquito de cráneo ahí. Bueno, entonces, se calcula esto para yo determinar si es verdad que la Y sombrerito, que es la ecuación, ¿verdad? Esta Y sombrerito. Si es verdad que esa Y sombrerito representa bien la relación que hay entre la X y la Y, que según la vimos en el diagrama de dispersión. Si es verdad que esos puntos están bien representados por la ecuación de regresión, que eso es la Y sombrerito. Eso es lo que me da, esa línea me da la Y sombrerito. Entonces, yo quiero ver si es verdad que ella no pasa muy lejos de esos puntos. Si pasa lejos, entonces ese coeficiente de determinación va a dar bien bajito. Si pasa cerca de todos los puntos, o sea que no se distancia tanto de un punto y otro, entonces eso da altísimo, eso da 0.90, cosas así. Pues eso tiene que dar entre 0 y 1, mírenlo ahí. A medida que se acerca del 1, es mejor el ajuste, porque el coeficiente de determinación lo que mide es el grado de bondad de ajuste de la ecuación de regresión, representando los diferentes puntos de la relación de la variable XY. O en este caso, de las horas extra, en el ejercicio que estamos haciendo, hora extra versus ingreso. Entonces, ese coeficiente me dice si es verdad que esa ecuación de regresión que usamos para representar la relación entre el pago de horas extra y el ingreso marginal de la empresa, si es verdad que esa ecuación, la Y sombrerito que calculamos de la forma A más BX, si es verdad que esa ecuación me representa esa relación. Si ese R cuadrado me da muy bajito, qué sé yo, 0.30, 0.20, cosas así, me está diciendo, mira, esa ecuación pasa muy lejos o sea, si le doy valores a la ecuación, esos valores van a pasar muy lejos de donde están esos puntos, pues por lo tanto ella no los representa. Pues eso es lo que hace el análisis de determinación, es evaluarme la ecuación. Y aquí está el ejercicio. Mírenlo aquí, volvimos a poner la X, la Y, es lo mismo que tenemos para arriba, no está opcional nuevo. La Y sombrerito, que es dándole valores a esa ecuación, estos valores de la X, me dio eso. Aquí tengo la Y menos Y sombrerito al cuadrado, eso ya lo vimos.
Y aquí tengo la y menos y media al cuadrado, es decir, a cada y se le restó el promedio de la y, que es lo que dice ahí, y promedio, y se elevó al cuadrado y me dio eso que está ahí. Luego esas dos cosas se sumaron, aquí abajo, y ahí. Pues entonces, mírenlo aquí, ya lo voy a marcar. Mírenlo aquí, este no, a 91.S que está allá. Mírenlo ahí. Se le restó el 69. Mírenlo ahí, lo voy a marcar allá para que lo vean allá también. Se le restó eso y volvió y se dividió entre el 69. Aquí lo hicimos mal, porque se divide entre este que está aquí, entre el 91. Bueno, vamos a verlo aquí. Entonces, sí, porque es entre la suma de 1 menos la suma de cuadrado total. Entonces, ¿cuánto es la suma de cuadrado total? Este que está aquí. Entonces, esto va dividido entre ese 91. Me imagino que lo dice bien ahí. Esto divide aquí, lo que va a dividir entre ese 91. Corrijan allá ustedes. Ahí va entre 91 puntos y algo. Me imagino que ahora, contra Reforma Católica. Eso va entre eso, porque ese es el denominador. O sea, el mismo que está aquí restando es el denominador. Y eso dice que dio 24 puntos, un punto 2441. Si lo hicimos bien, eso es lo que da. Pues eso es el R cuadrado, que es lo que se llama el coeficiente de determinación. Como dijimos, si eso da así tan bajito como ese que está ahí, entonces eso nos dice que la ecuación de regresión que calculamos no explica muy bien el impacto de la cantidad de horas extra sobre el ingreso marginal de la empresa. Eso quiere dejar de dicho que entonces tiene que ir, si quiere de verdad en base a eso proponer una solución a un problema que se esté estudiando a través de eso. Eso tiene entonces que buscar otra modelo que explique eso, porque esa no es. El coeficiente de determinación debe dar siempre por encima de 0.70 para decir que existe una buena relación, que se explica bien la relación entre la variable X y Y. Ojo con eso. Eso depende del tipo de variable que esté analizando, porque si yo lo que quiero estudiar es, por ponerte un ejemplo, la incidencia del ingreso, el ingreso de la empresa, de la hora en que llegan los empleados, la tardanza, ¿verdad? La cantidad de minutos que se tardan para llegar, eso, de coeficiente de determinación ahí le va a dar bajito, porque eso no influye tanto. Entonces depende también la naturaleza de lo que estoy estudiando. Por eso la estadística, como le digo, exige que el individuo maneje la naturaleza de lo que está estudiando, si es verdad que eso se relaciona o si tiene una relación muy estrecha, cosas así. Y por eso no basta saber hacer cálculos, se requiere manejar más la naturaleza de lo que se está estudiando. Bueno, así como vimos la ecuación de regresión, le digo, la varianza de los coeficientes A y B, o beta, también la ecuación de regresión tiene lo que se llama un intervalo de confianza. Ya vimos alguna vez a qué se le llama el intervalo de confianza. Por eso les digo que el que hace un análisis econométrico, por ejemplo, como llaman los economistas, si usted hace un análisis econométrico donde usted representa una variable Y en función de una variable X, se llama así, pero eso es un análisis de regresión. Esto no basta. Tiene que calcular también la varianza de esa ecuación y tiene que calcular también el intervalo de confianza dentro del cual esa ecuación varía a medida que la X cambie. Entonces, eso es lo que estamos aprendiendo aquí. ¿Cómo se determina el intervalo de confianza? Recuérdense que el intervalo de confianza, según vimos en clases anteriores,
lo que mide es el rango dentro del cual varía el promedio de la población, dentro del cual se acepta diciendo que sí, que ese valor está dentro de ese rango. Pues la ecuación tiene lo mismo, porque acuérdense que la ecuación es un promedio. Entonces, esa ecuación de regresión, yo tengo que también estudiarlo así. Para mucha gente dirán que hay mucho detalle para mí, pero no sé hasta dónde puedo detallarle más. ¿Cómo se calcula ese intervalo de confianza? O con esta formulita que está aquí. Déjenme limpiar la pantalla que la vean elegante ahí. Así se calcula el intervalo de confianza de la ecuación. Me voy a parar aquí para hacer preguntas. Entonces, mire la fórmula ahí. Aquí usted ve que dice Y sombrerito. Pero Y sombrerito es la ecuación. Acuérdense que Y sombrerito es la ecuación Y igual a más BX. Esa es la ecuación. Entonces, esa ecuación me da valores. A medida que yo le dé valores a la X, la Y cambia. Pues entonces el intervalo de confianza lo que te va a decir es dentro de qué rango debe cambiar o debe darse esa ecuación. Lo vamos a ver en la gráfica inclusive ahora. Tiene que siempre usar para calcular un intervalo de confianza el valor de la distribución, en este caso de la T-Student. Este componentico que está aquí, que nunca lo habíamos visto, se llama la covarianza. Mírenlo ahí. Se calcula con esta fórmula. Entonces, con esa fórmula se calcula la covarianza y en base a eso se determina ese pedacito que va ahí, ese nada más. Luego tiene que aplicar la ecuación completa que estará más para abajo para que vea cómo se determina el intervalo de confianza de la ecuación. Entonces, chequea aquí. Tenemos los mismos datos, lo único que ahora no hay nadie duplicado. Ahora, si hay un número duplicado de X, pues no se va a ver, porque ¿para qué? Entonces, con esto se obtuvo la covarianza, que fue dividir este número que está aquí, mírelo ahí, también mírelo aquí, a donde se puso, entre los 12 valores que eran los que teníamos en nuestra ecuación antes. Entonces se obtuvo eso y eso nos dio la covarianza. Bueno, luego que tenemos eso, se obtuvieron los límites. Probablemente esto aquí no está en todo, porque puede ser que son 12 números y aquí yo nada más tengo 9. Es decir, que hay 2 eliminados o 3 porque estaban duplicados. Entonces se quita. Porque lo que queremos es generar el límite de confianza, el intervalo de confianza, que es estas 2 columnas. El intervalo de confianza que se obtuvo con la fórmula esa que vimos aquí arriba, mírenla ahí, esa fórmula, entonces nos dio, sustituyendo en esa ecuación cada elemento de eso que pide ahí, tengo que calcular la X menos X media al cuadrado y todo lo que pide ahí. Entonces, asumo que ya ustedes están afilados con cálculo. Entonces, en base a eso, se obtuvieron los 2 límites, eso que está en azul ahí, el límite inferior y el superior. Pero también tenemos la ecuación, mírenla aquí, este es el valor de la Y sombrerito para cada X. Por eso es que no está duplicada, porque quisimos que cada X tenga una sola vez, porque si pongo para cada X, yo voy a tener repeticiones de cosas, pues se quitó. Se dejaron sin duplicar. Pues aquí está graficado el intervalo de confianza dentro del cual varía la ecuación. Esta es la ecuación, esta que está en el medio, la negra, mírelo ahí que lo dice, usted ve que es la ecuación. Este es el límite inferior que está aquí y este es el límite superior, el de arriba, que está aquí, ese. Entonces, eso nos da el rango dentro del cual cambia esos valores de la ecuación. Entonces, ese es el intervalo de confianza, que es muy amplio. Entonces, ahí se está cumpliendo lo mismo de que esa ecuación no es representativa de los valores de la X. Es decir, cuando el intervalo de confianza debe dar un poquito más estrecho.
Pero bueno, lo que queremos dar la idea de todo lo que es que hacer en un análisis de regresión lineal. Este es el lineal. El no lineal lleva más cosas. Tenemos que verlo más despacio. Entonces, así se hace un análisis de regresión, pero se toma un detalle más cosas, porque lo primero que se hace para hacer un análisis de regresión es la conceptualización del análisis, en primer lugar. No haga ni que, déjame yo relacionar la nota de los estudiantes versus lo que pagan de pasaje. Eso no tiene muchas cosas que ver, porque en la práctica eso no influye. Ahora, sí tenemos que denotar un análisis de regresión. Bueno, yo quiero ver si existe una relación entre la calificación de los estudiantes y el número de horas que dedican a hacer práctica. Eso tiene que tener una buena asociación, una buena relación. Si yo quiero estudiar, por ejemplo, que cómo se relaciona la calificación del estudiante versus la distancia que vive del centro de enseñanza, eso afecta. Un tipo que viva en Boca Chica, viniendo a coger clase a la UAS, obligatoriamente su rendimiento tiene que ser menor por lógica de que uno que en iguales condiciones viva cerca de la UAS. Entonces, por ejemplo, si un estudiante estudia y trabaja, se supone que el estudiante que no trabaja en condiciones normales debe tener una mejor calificación que el estudiante que trabaja. Muchas veces se da lo contrario, pero eso es porque influyen otros factores que no se están tomando en cuenta en el estudio, que también eso se estudia. Pero siempre tienen que asociar, son elementos que tengan comparación, porque nosotros no vamos. Bueno, si tenemos eso, entonces podemos calcular también, porque cada quien tiene su intervalo de confianza, el intervalo de confianza de los betas, de beta 1 y de beta 0, que están las fórmulas ahí y los resultados. Tienen que saber de dónde está saliendo cada valor de eso. Por ejemplo, ese 2.28, 22.8, eso viene de la T de Student con alfa entre 2 y n menos 2 grados de libertad. Eso lo saben buscar ustedes o ya lo hemos hecho. En base a eso se obtuvo el beta 1, que es el valor de que estoy calculando el intervalo de confianza. Y entonces esto me dice que beta 1 debe variar entre 270 y 200 y 377. En ese rango cambia la beta 1. Entonces, eso hay que hacerlo en la práctica. Vamos a tener que mañana dedicar un rato a hacer eso. Hay que hacerlo que usted lo vea. Pero bueno, también un chin de inteligencia usted lo hace. Entonces también puede calcular el intervalo de confianza del beta 0, es decir, del coeficiente de regresión del coeficiente de intersección. Porque para hacer un buen análisis de regresión no basta con calcular la ecuación. Acuérdense que la ecuación pasa por ahí, por ejemplo. Esa es la ecuación, una línea recta, ¿sí? Que es y igual a más, así se escribe, a. Vamos a poner varios ejemplos ahora para que ustedes cojan en su trabajo cómo ustedes pueden aplicar eso. Aquí tenemos eso. Esa es la ecuación. Esa. Vamos a ponerla a color para que la vean. Vamos a ponerla. ¿Qué pongo a color? La raya. Vamos a ver si la puedo poner. Bueno, esa raya a color rojo. Esa es la ecuación, la ecuación de la recta. Esa. Entonces, esta beta, aquí, esto que está aquí, la A o beta 0. Eso es A, eso que está ahí. Esa es distancia. Y la beta 1 es el ángulo de inclinación del ángulo que forma esa ecuación. Aquí está la Y. Aquí está la X. Entonces, ¿a qué fue que lo hicimos cuando calculamos de que el intervalo de confianza o de la A, es decir, la A puede llegar, por ejemplo, hasta aquí? Todo eso puede tener, A no puede tener otro valor. Entonces, ese es el de un intervalo de confianza. Y aquí también la A puede llegar hasta ahí. Bueno, pues la recta va ahí como por ahí también.
Entonces ella va a tener un rango dentro del cual da resultado. Ahora bien, eso se va a ampliar. Déjame ponerlo con otro color, porque vean lo que estoy diciendo. Miren lo que se va a ampliar. Esta distancia desde aquí, desde el límite superior hasta el límite inferior, esa distancia se amplía a medida que la X aumente. Igualmente, si diera para atrás, también para acá se va a ampliar. Entonces, ella va a dar un buen resultado como así, como en una curva. Así que da el coeficiente, el intervalo de confianza de la ecuación. Y aquí también se va a abrir, se va a abrir por ahí, y se va a venir abriendo y se va a ir hinchando para acá. El intervalo de confianza de la ecuación de regresión se va hinchando a medida que se aleja los valores de la X de la muestra de datos que usted tenía. Mientras más se aleje, ella vaya hinchando ese intervalo. No sé si 2 o 3 me están entendiendo. El asunto de eso es, pues, por ejemplo, ¿por qué los estadísticos entienden eso bien? Porque ellos le dan 2 materias de eso. Le dan una materia que se llama análisis de regresión y correlación, donde ellos parten desde cero, así, el concepto de todo cómo llega. Y después le meten una materia que le dan los economistas, se llama econometría, y ahí ven eso. Pero también en todos sus análisis matemáticos, en álgebra matricial, ellos ven esa cosa también. Entonces ellos saben el detalle más de eso. Pero ustedes como que lo van a aplicar, vamos a poner algunos ejemplos reales que ustedes pueden hacer. Por ejemplo, si ustedes pueden estudiar en su trabajo, por ejemplo, si yo pongo aquí el tiempo de entrega del reporte, que lo van a tener aquí, y esa es la X, ¿verdad? El tiempo, eso es el tiempo independiente. Y aquí tengo la satisfacción de los usuarios, que le voy a llamar Y. Pues yo quiero ver si él entrega oportunamente, es decir, 0, él no se retrasó, la X vale 0. Entonces, ¿qué satisfacción tuvo el usuario? Supongamos una escala de 1 a 5, él dio 5. Pero, ¿qué pasa si usted se retrasó un día? Bueno, pues la satisfacción ya no vale 5. El tipo está medio incómodo y vale 4 o 4.2, yo no sé. Su satisfacción disminuyó. Entonces yo puedo ver aquí, ¿y qué pasa si yo lo entregué a los 3 días? Bueno, tengo la X vale 3, pues este está satisfecho en 3 también, porque bajó su satisfacción. Pero también hay gente que se le entregó tarde y está satisfecho. Bueno, pues este le entregó 4 y también su satisfacción es 5. Usted ve porque hay otros elementos que influyen en el tiempo. Supongamos que usted sabe convencer a su usuario, a su cliente, de que porque él entregó tarde y él dijo, no, me gustó tu trabajo, aunque te tardaste, pero entregaste un buen producto. Bueno, pues también eso puede ser. Entonces ese cliente está satisfecho, aunque se le entregó tarde. O él estaba de viaje, y él dijo, no, yo estaba de viaje, no me afectó eso. No, y me gustó el trabajo, está bien. Pues yo puedo hacer un análisis de regresión para explicar en cuánto influye el retraso en la entrega del trabajo con la satisfacción del usuario. Y así. Y eso lo hace, por ejemplo, ¿cómo se llama eso? La OAI, Oficina de Información al Usuario, así se llama. La información pública, algo así. Bueno, en todas las empresas, las instituciones del Estado hay una oficina de eso. Bueno, los usuarios, los clientes, los usuarios de datos y de información solicitan elementos a la empresa, a la institución. Entonces lo solicitó, vamos a suponer, en una fecha, pero se le entregó en otra fecha. Y se le dice, mira, esto se le va a entregar en 3 días. Bueno, pues yo puedo calcular el retraso, porque siempre habrá gente que se le entrega oportunamente. Es decir, no hubo retraso, mire, se le entregó y entonces él tiene una satisfacción con eso. Entonces, de esa manera se puede evaluar, bueno, así que, de acceso a la información. Así que ya ahora fue que lo cogí. Se llama Oficina de Acceso a la Información. Yo está queriendo hacer esto.
Bueno, entonces, si ustedes cogen eso, ustedes miden, le pueden estudiar qué relación existe entre la satisfacción. Hay una ley inclusive que controla eso, que hay que entregarle en tanto tiempo. Si ustedes hacen eso, ustedes pueden poner aquí todos los tiempos que se retrasó el trabajo y aquí cuál fue la opinión, la valoración, la satisfacción de ese usuario con ese trabajo que se le entregó. También puede evaluarse el tiempo que se tardó versus la satisfacción con la calidad, porque hay veces que se retrasan y el trabajo está mal. Bueno, pues eso lo puede ser. En la gente de la, ¿cómo se llama eso? De la ONE, esa gente ya trabaja con encuestas. Bueno, pues entonces ellos en esas encuestas estudian, por ejemplo, el número de personas por hogar. Entonces hay hogares que tienen una persona, dos personas, tres personas, cuatro personas, etcétera. Entonces, usted puede relacionar esa X, que es el número de personas en el hogar, con, vamos a poner aquí, el gasto de ese hogar en energía eléctrica. Por ejemplo, aquí está el gasto en energía eléctrica. Entonces usted va a darse cuenta que a medida que más gente hay en un hogar, gasta más. Pero no necesariamente donde hayan cuatro sea que más se gaste, puede probable que sean tres, pero a través de una ecuación de regresión yo puedo determinar la relación que existe entre el número de personas en un hogar y el gasto en energía eléctrica. Cosas como esa usted puede hacer. Y más cosas, por ejemplo, usted puede determinar en los que están en el curso ahí de planificación, los minutos que ustedes tardan en ingresar a la clase y su rendimiento académico. Entonces, los minutos de retraso es la X y el rendimiento es la Y. Usted puede calcular su ecuación y ver todo lo que quiera. Pero siempre tiene que conceptualizar que sean variables que de verdad una en la práctica afecta a la otra, si no, no tiene sentido. Por ejemplo, cuando nosotros estudiábamos la econometría, la maestra que nos enseñó eso, nos decía que es probable que exista una ecuación nítida matemáticamente, pero en la vida real no sea así, no es verdad. ¿Por qué? Porque no todo lo que dice la matemática, lo que se hace con matemática es verdad. Ahora, o lo que se puede hacer en matemática, no todo es verdad. Porque ella nos dijo, ok, vamos a poner ejemplo. Tomen la X aquí y la Y. ¿Cuál era la X? Oh, la X era la cantidad de agua que caía en Higüey. El agua se mide con un aparato, se llama pluviómetro, se mide la cantidad de agua caída en pulgadas. Entonces se tomaron varios meses midiendo el agua caída en Higüey. Si cayeron tantas pulgadas, aquí cayeron 5. Entonces, ok. Entonces coge para acá y determíname aquí el consumo de combustible por los motoconchos de Barahona. Y entonces para este enero, ¿verdad? Los motoconchistas consumieron tanto en Barahona, tanto combustible en enero, y en Higüey cayeron tantas pulgadas de agua. Después en Barahona se le preguntó en febrero cuánto consumieron los motoconchos de combustible, y en febrero en Higüey también cayeron tanto. Entonces, en base a estas dos variables, se calculó una ecuación de regresión y eso dio perfecto así, una ecuación nítida. Y cuando se calculó el intervalo de confianza y todo eso dio perfecto. Ahora, ¿qué le pasó? Que eso en la vida real no tiene sentido. Aunque matemáticamente te dé la ecuación, en la realidad eso no aporta. Pues entonces, cuando usted vaya a hacer un análisis de regresión, su primer paso es identificar variables que de verdad estén relacionadas. Y así que se hace eso. Entonces, no es un asunto de yo saber hacer, decir un software que lo haga, porque eso lo hacen los software también. Nosotros no dio esa brecha ahí, pero eso en matemática, eso se hace más fácil, o sea, ya en tecnología, perdón.
Ya eso se hace con mucha facilidad porque los software lo hacen. Ahora lo que yo tengo que saber lo que el software está haciendo, que si no, me engañan. Entonces, ahora se me salió toda esta cosa y no se ande todo. Bien. Este que yo quiero ver. Ese. Entonces, eso habrá que hacerlo en físico, en Excel o yo no sé, para que lo hagamos rápido, porque se coge un ratico. Pero eso habrá que hacerlo cuando tengamos tiempo para eso. Eso va a ser como mañana, para hacer un ejercicio completo de eso. Entonces, el que falte mañana puede encontrarse un lío, porque de repente no va a ver lo que vamos a hacer. Hoy vamos a hablarles también de lo que se llama la regresión no lineal. Vamos a poner esto que se vea bien, porque se me alocó. No, yo doy ahí. Entonces, vista, aquí. Deme un solo segundito que todo se me metió loco. Y ahí, ¿verdad? Ahí ya vi. Entonces, ahora sí. No. Ah, ya vi, ya aquí que te lío, ahí ya. Bueno, el caso es que tenemos también lo que se llama la regresión no lineal, porque lo único que hemos visto de la lineal, la fácil, la que se come todo el mundo. Aquí vamos a ver ahora la no lineal. ¿Te ve? La no lineal dijimos que es cuando, de esto solo le dimos esa frase. ¿Qué pasó ahí? Un pedazo ahí. Porque, ¿cómo? Yo no sé. La no lineal es la que se expresa de esta manera. Esa es una forma de no lineal, porque mi máquina puede hacer una cosa sucia. La no lineal es cuando la variable dependiente, por lo menos una, no está elevada a 1. El coeficiente, el exponente cambia. Si es diferente de 1 y también de 0, porque si es 0 no se pone. Entonces, cuando es así, que ahí yo quité un pedazo. Cuando es así, es no lineal. Por ejemplo, si yo tuviera una ecuación escrita de esta manera, y igual, eso lo vimos arriba allí cuando es no lineal, a más bx cuadrado, por ejemplo, yo tengo bx cuadrado, entonces eso es no lineal, porque la x está al cuadrado. Lo mismo si tuviera escrito así, y igual a más b logaritmo de x, eso no es lineal. Porque para que sea logaritmo de x, ¿verdad? Para que sea lineal, la x tiene que estar elevado a 1 y la y también. Y cuando tiene un logaritmo, ya eso no está, elevado a 1. Entonces, en este caso, la x está elevada a cualquier exponente, diferente de 0 y también diferente de 1. Entonces, en ese caso, la regresión se llama no lineal. ¿Cómo se hace una regresión lineal? Lo igualito que con no lineal. Igualito como lo hicimos arriba, por supuesto, si es simple, tiene que ser simple, no lineal. Es en donde teníamos la X en la tabla, vamos a ponerle para atrás, para que no está hecho aquí, pero para que lo vean. Cuando usted tiene esta tabla, aquí, la primera que hice, donde calculamos aquí, usted ve dónde está la X, esta X que está ahí. Si fuera no lineal, entonces yo tengo que generar esa variable que se va a llamar la que sea, vamos a poner logaritmo de x, yo tengo que generar ese logaritmo de x. Entonces cuando multiplique x por y, ya no es x por y, sino y por el logaritmo de x. Y aquí en vez de ser x cuadrado es logaritmo de x al cuadrado. Entonces, pero el procedimiento de cálculo de los beta es igual. Lo que cambia es
que es la naturaleza de la variable, yo la estoy cambiando. O sea, en vez de estar lineal, que así X peladita, yo la estoy poniendo con una expresión diferente, sea cuadrado, a la cubo, al logaritmo, raíz de X, lo que sea, pues yo tengo que transformar la X. Entonces esa X transformada es la que va a entrar aquí a la ecuación. Y así se calcula cuando hablamos de una regresión no lineal. Si es lineal, ambas variables, la y y la x, tienen que estar elevadas a exponente 1. Así como hicimos de nosotros. Eso se llama una regresión lineal simple. Eso es lo que hace la mayoría de la gente. Y quiere todo explicar con una regresión lineal simple. Pero en la vida real eso es lo que pasa menos. En la vida real, la mayoría de las relaciones no son lineales. Se asume lineal ahí porque para ponérsela fácil, pero en la vida real no es así. Pero bueno, eh, así se vive, pero entiéndase que no es lo más correcto. Entonces, si nosotros nos aprendemos eso, cómo se determinan los coeficientes, como le digo, para una ecuación, un análisis de regresión no lineal simple, simplemente tiene que transformar la X a la variable que usted quiere que se genere de nuevo. Por ejemplo, si yo lo que quiero es saber que la relación entre la X y la Y es logarítmica, entonces ya es no lineal. Entonces yo tengo que, en vez de usar la X cuadrado, yo lo que tengo que usar aquí es el logaritmo de X al cuadrado. Si fueran la X por Y, como dijimos ahorita, entonces yo no voy a tener aquí X por Y, sino logaritmo de X por Y. Es decir, reemplazo la X en esta ecuación por su transformada. Y ya, así se hace. Sí, pero eso, como le digo, requiere ya de otras habilidades. Bueno, hasta ahí estamos más o menos bien. Eso hay que hacerlo en la vida real. O de los múltiples, solo le voy a hablar un poquito, porque ya se me está venciendo el tiempo. La regresión múltiple. Ya ahorita dijimos, cuando empezamos a hablar, de que una regresión se le llama múltiple cuando tenemos varias X influyendo. Fíjense que ahora tenemos X1, X2, X3. Quiere dejar dicho que también existe un beta C1, beta 1, beta 2, 23, porque cada X tiene el suyo. Entonces, esas son regresiones múltiples. Esto es lo que pasa en la vida de verdad. Así es que la cosa. Lo que pasa es que la mayoría de las personas, bueno, como también se lo va a explicar a alguien que no entiende mucho, se lo ponen con una sola X, pero eso casi no existe. Lo que existe es así, la múltiple. Entonces, para hacer la regresión múltiple, el que no la hace con un software, entonces tiene que auxiliarse de un sistema matricial. Entonces tiene que saber calcular determinante de una matriz, de la inversa y todo ese tipo de cosas para poder calcular los coeficientes beta 1, beta 2 y beta 3 o beta K de toda la X. Y lo hace así, pero se hace con calculadora, así lo hacemos manual. Entonces un sistema de regresión múltiple, algo como eso así. Una cosita bonita así, miren ahí que bien se ve. Eso es un sistema de regresión múltiple. Es decir, cada ecuación, cada línea es una ecuación. Una ecuación me refiero a un set de datos. O sea, dice que para la Y1 tiene esta ecuación. Para el segundo valor de la Y, estos son los valores de la X y así sucesivamente. Entonces, pero sí los betas son lo mismo. Los beta 1 son lo mismo, los beta 0 son lo mismo, los beta 2 lo mismo. Entonces, el trabajo suyo consiste en aprender a calcular a beta 1, a beta 0, 2, con esas matricitas que usted ve ahí, qué bonita se ve. Entonces, eso hay que hacer software. El software lo que hace es que coge eso, como tiene una aplicación interna por dentro, y él genera esos valores. Y con eso genera la ecuación, mire por dónde pasa él, y de esa manera aquí está el ejemplo hecho. Yo lo hice con el Excel.
Pero usted lo puede hacer con cualquier otro software. Eso lo hace con mi software. Yo uso el Excel. Entonces, también calculamos la Y sombrerito, calculamos la Y menos Y sombrerito, calculamos la Y menos Y media cuadrático, todo eso se hizo para llegar a esto. Pero eso lo dio la aplicación, ya me dio estos números. Y lo vamos a ver más para adelante ahí. Entonces, yo le entré al Excel todo estos datos, la Y, estos valores. Lo que voy a poner en amarillo es, mire, eso, yo le entré en la hoja de cálculo, eso. Y eso. Cada variable de esa tiene su nombre para arriba. Para formular una ecuación como esa. Mírelo aquí, aquí están los nombres de cada uno. Dice que la Y es la venta, la X1 es la calidad de producto, la X2 es el número de vendedores, la X3 es la publicidad y la X4 es la experiencia y la X5 es el precio. Entonces, en base a eso, para cada combinación de esas yo tengo una venta. Bueno, pues ahí tengo mi formulada, mi tabla. Entonces, en base a esa tabla, yo tuve estos coeficientes, que estos son los que me dan la ecuación. Entonces, pero eso yo lo hice con el Excel. Entonces, aquí me dio el coeficiente de correlación múltiple, ese todavía no tenemos que hablar de eso, pero eso me lo dio ahí. Y me dio también el R cuadrado, como se obtiene. Me hizo lo que se llama un análisis de varianza. ¿Qué me midió el análisis de varianza? Lo que me midió fue cuáles de esos componentes son los que inciden sobre la varianza de la variable independiente. Y eso es lo que hizo ahí. Pero eso va a ser el sistema. Ahora, ¿dónde están los coeficientes? Mírenlo aquí. De la variable X1, X2, que lo definimos arriba, yo le dije lo que significaba cada uno. Y estos son los coeficientes de la ecuación. Entonces, aquí está cómo se interpreta cada coeficiente de eso. En nuestro ejercicio, en la vida real, es otra cosa. Por ejemplo, ¿cómo se interpreta cada beta de eso? El menos 39,16, que mírelo aquí. Ese es el beta de la variable X1. ¿Qué significa eso? Eso le está diciendo que si se mantuvieran constantes todas estas variables, la X1, la X2, la X3 hasta la X5, si se mantienen constantes, entonces la variable X1 influye, que la que era la X1, es la calidad del producto, ¿verdad? La calidad del producto, cada vez que aumente una unidad, las ventas van a disminuir en ese coeficiente, tantas veces ese valor. Y así se interpreta cada uno. Quisimos poner el ejemplo de cómo se interpretan los coeficientes de regresión en una ecuación de regresión múltiple que debe estar escrita en algún sitio como es. Vamos ahí, por aquí. Vamos a darle para atrás un poquito para que haga la ecuación escrita, porque tiene que estar escrita con punto su X. Bueno, aquí lo que pusimos fueron los factores, pero vamos a reemplazar aquí en esta. Perdón, hice una cosa mala ahí. Vamos a copiar de aquí los factores para que ustedes vean cómo se quedó allí. Vamos a llevarnos todos los beta para acá. Para allá. Vamos a llevarnos para acá. Copia aquí. Ya, todo esto. Dios mío, yo estoy como lo borracho. Y vamos a copiar eso, vamos llevándolo aquí a la ecuación que se formuló aquí. Lo voy a poner ahí para que veamos a qué se llegó. Y vamos a quitarle para que eso tenga una tabla ahí. Todo eso es puro ejercicio que se aprende, así si no, no se coge. Bueno, entonces, si esta ecuación yo le escribiera, esto es Y igual,
La Y con su sombrerito, vamos a ponerla con su sombrerito ahí también para que se vea igual. Vamos a poner aquí. Eso es igual a beta 0. El beta 0 es 16 ese que está ahí. Menos ese que está aquí. Pero este va por X1. Más. Este va por X2. Pero X2 está escrito su nombre, ¿qué significa? Más el otro, este va por X3. Tiene que poner su nombre y saber lo que estaba, porque si no, no lo voy a entender. Más, este va por X4. X4. Y aquí está negativo, pues se queda negativo por X5. X5. Entonces, eso es la ecuación de regresión múltiple. Entonces, eso lo que le está diciendo es en cuánto está afectando cada variable de esa las ventas de la empresa. Entonces, de esa manera usted puede estudiar la incidencia de cada factor sobre esa variable dependiente, que en este caso son las ventas. Y a eso es lo que se le llama un análisis de regresión múltiple. A una ecuación como esa, pero lo del trabajo suyo consiste en aprender a calcular los coeficientes beta 1, beta 2, beta 3, beta 4. Yo puse 5, pero puede ser más. ¿Quién tiene preguntas de lo que pueden hablar? Porque hay algunos que no pueden hablar, me dijeron. Tienen que ponerse un celular para que hablen por sí. Así es. Entonces, eso, como les dije, la mayoría de los software R, CPSS, SAS, Stata tienen eso implicado. Y el CEL, ustedes le meten en columna las variables así, y en la fila le ponen los elementos. Vamos a poner que esto fue la respuesta del elemento 1, esta es la respuesta del elemento 2, y así sucesivamente. Si tiene una base de datos, también lo puede hacer con SPSS, que es un manejador de base de datos. Usted puede poner la Y, la X1, X2, igual así, y cuando le dé, le va a hacer todos esos cálculos. Esto que está aquí lo hice yo, pero fue para determinar ya la varianza, el coeficiente de determinación, que eso viene en otro ejercicio más para adelante, pero eso ahora no tiene que explicar esto. Fíjense que lo que a ustedes les interesa es lo que tiene la sombra. Pues así se calculan los coeficientes de un modelo de regresión múltiple. Para hacer eso, como les dije, solo haciendo ese ejercicio, una persona puede cogerse un día haciendo eso. Nada más, porque eso hay que generar la matriz, invertirla, calcular determinantes y todo ese tipo de cosas, y es laborioso. Además, hay que saber de álgebra matricial, buena cantidad, un buen rigor, un conocimiento riguroso. Pues así se calcula eso, pero eso ya es un análisis de regresión múltiple, y para eso tenemos software que hacen eso ya. Antes nosotros lo hacíamos a pura mano, porque no se hacía con eso. También, aquí está la interpretación, hasta ahí llega hasta esa página. Luego vamos a hablar de la que es la correlación, pero ya eso hay que hacerlo en la próxima clase, en la próxima semana. Y ahora vamos a enseñarles. Fíjense que aquí tenemos, usted lo ve aquí, están los límites superior e inferior a un 90% y un 95%, porque también te da el, ¿cómo se llama? El intervalo de confianza de cada coeficiente de eso. Esa ecuación no se puede graficar porque ya no da una línea. Recuérdense que los que saben de gráfico, si usted marca un punto, el punto es el punto. Ahora, si marca una línea, eso lo puedo graficar, pero si marco 3 variables, ya no me da una línea, sino un espacio, un plano. Pero si hay 3, me da un cubo, pero si dan 4, me mete a dimensiones que ya no se hace el gráfico. No se puede. Hasta 3 dimensiones puede graficar.
que te va a dar un cuerpo, pero después de 3 ya nos queda solo la idea. Entonces, fíjense que eso nos da la T-Student. Mírenlo ahí. Hoy para qué, o para que con base a esa T-Student en que se genera el intervalo de confianza, que también existe. Pero el software da todo eso y te da el error típico de cada beta de eso, porque estos son, esos coeficientes son los betas. O sea, si ustedes ven estos mismos números que están aquí a color azul, son los mismos que yo puse aquí en la ecuación, aquí arriba. Aquí, estos mismos coeficientes. Eso es lo mismo. Lo único que aquí yo lo puse en lineal para poder mostrar la ecuación. Entonces, se hace necesario que mañana yo voy a mandar un archivo en Excel, para que hagamos eso, porque eso manualmente laborioso y el tiempo no nos va a dar. Entonces, pero sí tienen que ir afinadito ahí para que entiendan el Excel bien y puedan disfrutar así del ejercicio y puedan darse cuenta de que sí, eso es posible, eso se ve elegante, eso funciona. Pero vuelvo y le digo, el hacer los cálculos es importante, sí, pero no es lo determinante. Lo determinante es usted saber conceptualizar el análisis. Y ese es el trabajo suyo. Usted aprende a conceptualizar, ya el hacer los análisis no le da tanta brea. Por ejemplo, vamos a suponer la inversión del gobierno. La inversión del gobierno y de cualquier empresa tiene que generar beneficio. Bueno, pues yo tengo que determinar en cada unidad de inversión cuál fue el beneficio que tuvo. Pues tengo que tener una medida del beneficio. O sea, que cómo yo mido el beneficio. De manera tal que yo pueda ver para cada inversión cuál beneficio tuvo. Entonces, o de ingreso, yo no sé. Bueno, en el caso que tiene que haber algo de producto. Entonces, ese producto es la variable consecuencia, es la variable dependiente. Pues yo tengo que saber cómo relaciono esa variable dependiente con los factores que influyen para que ella suceda. Si no tengo eso, entonces, por más que yo invente, no estoy haciendo algo. Tiene que haber algo de concepto primero. Recuérdense que la estadística es una ciencia de conceptos cuantificados. Si usted no sepa conceptualizar, olvídate de querer aplicar la estadística y la econometría. No sé si tengo algo que decirle, si tienen preguntas. Son las 4:02, ya se me fueron algunos. Entonces, mañana vamos a hacer unos ejemplos de eso. Yo lo voy a llevar en el Excel para que lo hagamos ahí. Se lo voy a mandar primero para que ustedes lo dispongan también en su computador. Y entonces... Ok, profe, buenas tardes. Sí, dice alguien, sí, muchas gracias. Los coeficientes como una esperanza, sí, eso es porque es un valor probable. Buenas tardes. Eso es una esperanza, pero entiéndase que lo que se está midiendo es la relación entre variables. Ahora, eso que yo estoy midiendo tiene desviaciones. O sea, el resultado no es 100% así, sino que eso está dentro de un intervalo de confianza. Pues lo que me da la ecuación es el valor que se espera que por ahí pase. Pero ella puede pasar con cierta desviación de ahí. Se me pregunta, no falta. El error de la ecuación también se calcula, pero eso ustedes lo vieron en el múltiple que lo tiene ahí, de un error típico. Entonces también eso se puede calcular. Pero el error no es más que ese espacio que hay entre la recta y el intervalo de confianza. Eso es el error. ¿Cómo se encontró beta 0? Le enseñamos la fórmula, ahí estaba. Lo voy a entrar a ver quién me preguntó eso. No sé quién era, pero me preguntó.
Voy a cogerle mi minutico. El beta 0 es la A. Mírenlo aquí la fórmula. Con esta fórmula se obtuvo beta 0. Que es la A, lo mismo. O sea, A y beta 0 es lo mismo. Y con esta se obtuvo la beta 1, con esta fórmula, que es la B. Está bien, pásenla bien y nos vemos en la próxima vez. Ahí todavía están unos cuantos, pero ya lo voy a soltar. Mañana vamos a hacer el ejercicio. Hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana.